tal? Muy buenas tardes. Soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida, como cada semana, a Beca Duncan. Y nos acompaña la historiadora Berta Hernández. No nos hemos cansado de encomiar su trabajo en el periódico La Crónica, una columna indispensable sobre historia que lleva. ¿Cuántos años, Berta? Ya llevamos allí 10 años. 10 años. En Crónica, 10 años. De verdad es un tesoro de historias lo que puede usted encontrar ahí. Y hablábamos la semana pasada de un programa de radio legendario, Historia en Vivo, conducido por Berta. Lo íbamos a recomendar, pero parece que ya va a salir del aire. Va a salir del aire con octubre. La emisora va a desaparecer, pero bueno, Historia en Vivo no se va. Ya veremos, ya les contaremos. Ya habrá otros espacios. Cualquier emisora que quiera tener un tesoro sobre la historia de México, pues ya sabe a quién recurrir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Beca, gracias. Nos citaste en la Plaza de la Concepción, la legendaria Plaza de la Concepción, frente a la Capilla de los Muertos, llamada Capilla de los Muertos, un lugar donde uno se va internando y a medida que se va internando, va cayendo el tiempo, va encontrando edificios muy antiguos, algunos en ruinas, pero estamos eminentemente en una parte muy, muy vieja de la Ciudad de México y frente a un templo portentoso. Lástima que se encuentre en este estado de abandono, de descuido, prácticamente de ruina, está hundiéndose, tiene grietas, etcétera, pero es lo que queda del convento de monjas más grande y más antiguo que existió en la ciudad. Con decirle que... El primero de América, no solo sí, de la Ciudad de México. Claro, ¿no? Claro. Con decirle que las nietas de Moctezuma, las hijas de Isabel de Moctezuma, fueron de las primeras novicias que profesaron en este lugar. Dicen que se hizo por órdenes de Fray Juan de Zumárraga, que le pidieron o donó un predio el conquistador Andrés de Tapia, alguien que nos dejó un bosquejo de cómo era Tenochtitlan antes de la caída de la ciudad. Le adjudicaron unos predios en esta zona de la ciudad. Estamos en la orilla prácticamente de la ciudad, a un costado de lo que es Garibaldi, que es Concepción Cuepopan, se llamaba este lado de Tenochtitlan. Se cuenta que era también ya desde entonces un lugar de macehuales. Efectivamente, hay que acordarse que aquella famosa primera traza lo que hace es fincar, digamos, las residencias de los conquistadores que se ganaron su predio. Y a partir de ahí empiezan a generarse los pueblos de indios, las repúblicas de indios, y a partir de ahí ya se empieza a mover hacia Tlatelolco. Estamos literalmente en la frontera. Esta es la frontera, aquí terminaba y la frontera traza con los tepanecas también, ¿no? Además. La frontera con Azcapotzalco. De alguna manera aquí ya era un terreno en pugna entre Tenochtitlan y Azcapotzalco. Sí, bueno, claro, estamos ya muy cerca, además, muy cerca de la lagunilla del vecino Tlatelolco, de la plazuela de Villamil, donde brilló el teatro Blanquita, pero digamos que de eje central hacia allá comenzaba el tianguis de Juan Velázquez, comenzaba ya lo que se llamaba el barrio de indios. Entonces la traza española terminaba en este sitio. Estamos pisando una plazuela que en realidad era parte del atrio de la iglesia, un atrio grandísimo, muy celebrado, muy aplaudido. La Capilla de la Concepción era parte de este conjunto que llegaba en la parte de atrás, o sea, atrás tenemos Cuba, y llegaba hasta Donceles. Exacto. Y probablemente, bueno, la calle del 57, que está aquí a la vuelta, ahorita la vamos a ver, se abrió sobre los terrenos de la Concepción cuando la Reforma echó abajo este complejo, que probablemente llegaba, debe haber llegado a Allende. Más o menos esa es la extensión, porque además hay que pensar que tiene capillas y que tiene una huerta famosa por las fantasmagorías que hay. De hecho, la huerta estaba del lado del callejón del 57. Creo que estaba del lado del callejón del 57. Sí, es la historia de la hermana de los Ávila, que ahorita nos va a platicar Berta, una de las historias más dramáticas y más trágicas de la Nueva España. Pero vamos a acercarnos. Yo quisiera aclarar primero que vamos a caminar a lo largo de Belisario Domínguez siguiendo la ruta una ruta de conventos. Exactamente. Tenemos diferentes líneas por donde se van fincando los conventos, pero aquí
especialmente esta calle que es Belisario Domínguez, vamos a ver restos de conventos. Es casi la crónica de lo inexistente, la crónica de lo que hubo y ya no hay, la crónica de los indicios, de las ruinas que quedan y que todavía podemos alcanzar a ver si nos fijamos. ¿Por qué no vamos antes de entrar a la calle del 57 para ver los restos de lo que queda del convento de la Purísima Concepción? Pero efectivamente vamos a encontrar más adelante San Lorenzo y vamos a encontrar más adelante Santo Domingo. Claro. Y creo que es importante recordar también por qué, o explicar por qué es que en esta zona encontramos tantos conventos, y tiene que ver un poco con lo que decías, Héctor. Estos son los límites de la ciudad. Y hay que pensar que era muy importante que para que los religiosos pudieran dedicarse a esa vida contemplativa, que era pues finalmente su vocación, pues debían estar lejos del ajetreo. Por eso le dan San Francisco al final de la calle de Plateros a los franciscanos, el convento de San Francisco. Y en casos más extremos, pues encontramos el del Desierto de los Leones, ¿no? Como claro. Ya en medio de la nada, realmente. El colmo, ¿no?, del yermo. Pero bueno, hablando de los carmelitas, desde luego también el Carmen de San Ángel, es lo mismo. También muy lejos de una transurbana, de un pueblo, había un pueblo desde luego en San Ángel, pero efectivamente caminar lejos de las tentaciones de la vida cotidiana, ¿no? Me encanta caminar por aquí porque se siente un centro viejo. Completamente. Antiguo. Las construcciones, pues todas son posteriores a 1860 y tantos, cuando entra en la ley Lerdo y cuando se hace la expropiación de los bienes del clero. Esto es fraccionado, es vendido. Aquí estaríamos caminando en el interior, lo que fue el interior del convento, hasta topar con la espalda del cine Mariscala, de lo que fue el cine Mariscala. Sino, no. Lo que tenemos allá es el Munal. El viejo Senado y el Munal. El Munal, sí, hasta el Munal. Entonces, pero bueno, aquí quedan algunos visos de lo que fue el convento. Sí, son todavía parte de... Además hay que pensar que algunos de los restos del convento sobreviven vendidos y lo que se suele hacer es meterles como remodelación, como hacerles algún tipo de adaptación. Como lo que vemos allá, que ya se ve un poco porfiriano en la herrería y demás, pero todavía ¿no? ves un poco la traza sobria del convento. Ahora, siempre importa mucho, yo tengo esa costumbre cuando ando vagando por este rumbo, hay que fijarse siempre en las juntas, porque ahí muchas veces siguen estando las huellas de los mazos que vinieron a romper la construcción conventual. Ahí están. Se ve en San Francisco, se ve en Corpus Christi, se ve en Regina. La verdad es que a la hora en que desaparecen muchos de los conventos, no le echaron como asunto fino, ¿no? Sino fue directo. Pero le surgía. Claro. Como Godzilla. Necesitaban venderlo, necesitaban dinero, no tenía dinero Juárez, no había dinero para llevar. Bueno, pero Lerdo es el que lo empieza, ¿eh? Hay que decir que Lerdo es el que empieza la destrucción. Sí. Bueno, lo que pasa es que toda la vida los gobiernos independientes le trajeron ganas a los conventos porque veían el enorme potencial económico. El pobre de Gómez Farías, en 33 anda pensando en echarle mano. Las bases orgánicas, ¿no? Ajá, y ya está ahí hecho el proyecto de ley para hacerse con los terrenos de los conventos y las fincas propiedades de las órdenes monásticas. Y como siempre le ocurrió al pobre don Valentín, llega Santa Anna, emite un decreto, deroga y se acabó. Luego en 48... en la urgencia de la invasión, se vuelve a emitir un decreto planteando que el gobierno federal se puede quedar con los terrenos monásticos para financiar la resistencia al invasor. No pudieron, nunca pudieron, hasta que efectivamente viene la reforma, empiezan a pasar cosas muy raras. Pero, ¿qué creen que no empieza aquí? Empieza en Puebla. Bueno, sí. En Puebla es donde se llevan primero por delante los bienes eclesiásticos y hay un montón de leyes tratando como de encontrarle la cuadratura, el sustento legal. Luego viene San Francisco, San Francisco, allá en la calle de Madero, en 1856 literalmente le cuentan un chisme a como... Así sale la calle de Independencia. Exactamente, y la calle de Gante. Que era también la huerta del convento de San Francisco. Y aquí le fue de la patada. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver la destrucción. Se consideró que la pérdida era total.
de lo que había pasado, de lo que había sido. Me encanta ver las piedras, los distintos tonos de piedra, pensar de dónde vinieron, de dónde fueron empleadas, de dónde fueron... Una piedra volcánica para empezar, ¿no? Y el recordatorio de dónde estamos parados, porque ve el nivel de humedad, hasta dónde llega. Claro. Sí, el hundimiento. Pero bueno, vamos a acercarnos para entrar. Me va a dar mucho gusto poder compartir el ingreso al templo, un templo ya donde no queda ningún resto del barroco. El neoclásico se había apoderado absolutamente de todo, pero dicen que después el robo y la destrucción fue inmensa. Los periódicos del siglo XIX y el Monitor publican la lista de los arquitectos con los nombres que son los encargados de llevar la destrucción de los conventos, y luego comienzan a difundir las noticias de todas las riquezas que aparecen cuando tiran los muros, aparecen las momias de Santo Domingo, hablaremos más adelante. Bueno, es que eso es algo, Héctor, que a veces no nos cuestionamos cuando entramos a museos como por ejemplo el MUNAL, ¿no? El Museo Nacional de Arte. Hay muchísimo arte religioso ahí novohispano y nunca pensamos que lo estamos viendo fuera de su contexto original, ¿no? Es decir, esas obras no estaban hechas para exhibirse de esa manera. Muy probablemente esas colecciones del Estado se hicieron gracias al saqueo de los conventos que se estaban destruyendo. Pues hemos visto cómo partes de retablos aparecen en otras iglesias, la sillería de un lugar se va al otro. Aquí hay una placa, aquí estuvo el más grande y antiguo convento de monjas que hubo en la Nueva España. 2 puntos, el de la Concepción, fundado en 1540. Qué buena redacción. Qué bonita placa, qué buena redacción tiene esa placa. Bueno, vamos a detenernos, vemos las 2 portadas que nos hablan de que se trata de un convento de monjas, las portadas gemelas. Y en lateral, ¿no? Normalmente están en muros laterales. Sí, claro. El altar está apuntando hacia el oriente, estaba de oriente a oeste. Una cúpula bellísima, una torre bellísima. La cúpula, es que este convento le fue mal desde el principio. Lo tuvieron que volver a hacer después de la inundación de 1629. Toda esta zona quedó absolutamente devastada. Tuvieron que tirar el que habían levantado en 1540, es decir, no duró un siglo. Y luego volvieron a hacer otro. La cúpula se cayó en el terremoto del 1845. Fue una de las cúpulas que se desplomaron durante ese fuerte terremoto del que cuenta Concha Lombardo en sus memorias, donde probablemente se da el primer registro de una zona de damnificados, que tras el sismo se van a las plazas y la gente duerme en las plazas. Me parece muy alucinante en el siglo XIX. Pero eso también nos lo explica el lugar donde estamos, me parece, porque Cuepopan significa sobre lo resplandeciente, ¿no? Eso hay que pensarlo, una zona lacustre, ¿no? Sí. Es una zona donde ves tu reflejo, el sol brilla sobre... Es la más bonita, pero dicen que no es. Espejo de agua. Exactamente. Sí. Es la traducción o la acepción o la interpretación más bonita, pero dicen que no tiene nada que ver. A mí me encantaría que fuera sobre que fuera así de brilla, bonito, ¿no? sobre el reflejo del lago, porque pues estamos la lagunilla precisamente. Y un texto, una fachada de un edificio que como que comparte 2 momentos, ¿no? Dicen que es de Juan Gómez de Trasmonte. El San Lorenzo, ¿no? Ese es San Lorenzo. Sí. ¿Quién lo hizo? ¿No sabemos? Ay, ahorita no tengo el dato, pero lo recordaré. Pero comparte dos momentos, porque hay un momento, está muy desnudo los muros y no está tan trabajada todavía la portada, aunque se ven ya elementos del siglo XVIII en las columnas, ¿no? No, ya hay una sustitución, ya se empieza a escuchar el eco del neoclásico, que lo vamos a ver un poquito en lo que queda adentro del templo, pero no, el barroco aquí ya no se da, y precisamente por este proceso de derrumbe, arreglo, caídas, reparaciones, porque finalmente el tono arquitectónico va variando y se presta a la ocasión. Entonces estamos viendo algo que es ya más empujado hacia el siglo XIX. Sí, definitivamente. Y por eso es tan penoso que el deterioro sea tan grande, porque su hermano, el convento de Regina, también de monjas concepcionistas, está en en condiciones mucho mejores. Mucho mejores. Sí. Ahí las capillas están muy cuidadas. Si uno ve los muros, parece que está viendo precisamente al hermano del convento, del templo de Regina. ¿Sí? A pesar de que el templo pues, tiene una antigüedad
mayor. El templo que hoy conocemos es más antiguo que esto. De todas maneras es bellísimo. Por ahí estaban los escudos que se ve que los quitaron, unos escudos reales, ¿no? Sí, ahí están cegados, bueno, tirados y luego picaron. le metes tabique para que no quede el hueco, pero ahí queda la huella, una vez más, ¿no? Pues qué belleza. Pues vamos a entrar. Sí, el hundimiento es lamentable. 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Sí, y no bueno, chicos. pues esto nos habla del hundimiento que ha tenido este lugar. La entrada estaba a ras de banqueta, hoy hay que descender varios escalones para entrar y llevarnos esta sorpresa al entrar. Pues cuando uno entra como que se siente un mareo, sí, porque está muy pronunciado el desnivel. Uno entra y ya como que pierde un poco y los referentes. El muro de la fachada tiene una inclinación fuerte. No, y se aprecia mucha humedad allá arriba, las grietas. Las grietas. ¿No? El terremoto del 85 lo dañó también severamente. Entonces, estamos en un lugar que ha sido azotado por los desastres naturales una y otra vez. Y, sin embargo, pues sí conserva una belleza. Sí, hay que decir, yo sé que tú no eres fan del neoclásico, pero hay que decir que de los ejemplos del neoclásico, me parece que es de los más logradísimo. Logradísimo. Ve nada más la cúpula. Esta es la cúpula que se repara después del terremoto de 1845 y se logra, ya tiene todo el aire del siglo XIX. Sí, en este estilo que recuerda al Panteón Romano, ¿no? Entonces vemos ahí nuevamente los referentes a la arquitectura clásica muy presentes. Sí, y todavía, fíjense, hasta dónde llega la huella del problema de humedad. La humedad va a estar presente y es la gran enemiga de cualquier cantidad de construcciones de esta zona y particularmente pues de los templos que sobreviven a la desaparición de los conventos. Ahora, las inclinaciones del muro nos hablan de un movimiento del suelo tremendo, las columnas, y por eso precisamente es casi milagroso que se mantenga en pie. Bueno, a pesar de esos daños y del deterioro, realmente lo que vemos también es la gran riqueza que tenía este convento todavía cuando se están haciendo estas remodelaciones. ¿No? El trabajo de los mármoles destaca mucho en estos retablos. No es la madera dorada del barroco ya, pero aún así vemos
pues una gran riqueza, y ahí se ve también la importancia que tuvo este convento para la Ciudad de México. Sí, fue pensado para las hijas de españoles ricos y de caciques indígenas, de nobles indígenas. Por eso entran las nietas de Moctezuma, 2 de ellas ingresan a este lugar, y tal vez la monja más célebre es la hermana de los Ávila. Exactamente. Los hermanos Ávila son estos personajes que son ejecutados en el Zócalo por meterse en una conspiración contra el virrey en 1556, y son descubiertos, pero antes de eso pues eran los juniors de la Nueva España, venían del capitán Alonso de Ávila, que tuvo dos hijos, les heredó una gran fortuna. Dicen que uno de ellos era muy vanidoso, que parecía mujer en la figura de su bigote, en los atuendos, muy presumido, etcétera. Y tienen una hermana, María, que se enamora de una persona que no está al nivel social de los hermanos Ávila, y esto hace que le inventen, que a él lo amenazan, ¿no? Le dicen, te vamos a matar o te vas a España con este dinero y no vuelves a ver a mi hermana. Y él se va, y a ella le dicen, murió, y ella se mete, no, le dicen que se fue, que la abandonó. Ella entra al convento, y luego él regresa porque dice, pues no me importa que me maten, pero la quiero ver. Y cuando se enteran que regresa, le dicen que murió. Y entonces ella toma la decisión de colgarse en la huerta. De un árbol de durazno, ¿no? De un durazno. Nada más que esa es una historia tremenda, primero porque los Ávila, que ya estaban metidos en el problema de conspiración, se pintan enteritos con eso, porque le venden a la hermana el tema de que ha sido abandonada, y ella pues no encuentra otra salida que venir a refugiarse del convento. Ahora, el suicidio de la hermana de los Ávila, uno podría decir, bueno, es leyenda, es imaginería. No, en el Archivo General de la Nación hay un proceso inquisitorial de una monja de este convento que va a denunciarse a sí misma, como pasaba con mucha gente que entraba en tratos con la Inquisición, para decir que no era cierto lo que se andaba diciendo de ella. ¿Qué era lo que andaban diciendo? Uno, que ella había visto a la monja aparecerse, y que la monja suicida, la que se había colgado, le había dicho que no existía el infierno. El asunto no era el fantasma de la monja, no era el suicidio de la monja, no, era que esta monja tenía mucho miedo de que la denunciaran por blasfemia, por andar divulgando este asunto, según esto dicho del fantasma, que no había infierno. Por eso sabemos que aquí era una cosa corriente, como siempre pasa en la Nueva España, hablar de almas en pena, de fallecidos, de aparecidos, en fin, pero en este caso tiene un rebote en la vida concreta y material, y hasta queda documentado. Es fascinante, ¿no? Que venga la monja que se colgó y te diga, no existe no hay problema, no hay infierno. Imagínate, digo, para ahora, cuando se ha cuestionado tanto el asunto del infierno desde la perspectiva teológica, pues está muy bien, pero en esa época, sí, claro, la monja estaba aterrorizada, prefirió ir a denunciarse a sí misma ante el Santo Oficio. Pero para decir, no es cierto que yo lo estoy diciendo. No es cierto. Muy bien. Bueno, vemos a una Virgen del Apocalipsis ahí presidiendo el altar. Estaba viendo a Santa Faustina Kowalska. Esta es la monja a la que se le apareció en su celda Cristo y le dijo, píntame. Y que veneren esta pintura, esa que estamos viendo ahí. Dice que le apareció con una mano enseñándole el pecho y con la otra mano con el gesto característico, y que iba a ayudar a todos a vencer a sus enemigos, a todos los que lo adoraran, y sobre todo a vencer a sus enemigos en el momento de la muerte. Es uno de un culto que una veneración que se ha radicado en este templo junto a San Charbel, que es otro personaje que habita varias de las iglesias del centro. El coro es bellísimo. El coro es impresionante. Con su celosía, ¿no? Como convento de monjas. Ahora, ¿sería la celosía inferior, la de las monjas, para que acudieran a la misa y pudieran retirarse al convento sin entrar en contacto, o sería arriba? Bueno, son dos funciones diferentes. Acá abajo es para
esencialmente poder asistir a misa, sin contacto con el mundo. Pero arriba también tenemos instalado un órgano, así que, bueno, en ese coro alto probablemente el coro de monjas entonan el oficio de misa. Ahora, lo más interesante es otro de esos indicios de lo que ya no hay. ¿Por qué? Porque atrás del coro, ¿qué es lo que tienes? El convento. Claro. Ese es un paso directo hacia el convento. Y otra vez... Ahora es una secundaria lo que... Exactamente, la secundaria número 11, la Belisario Domínguez, por cierto, recién restaurada en el sismo de 17, se daña a tal grado que evacuaron a todos los chicos, se quedaron como más de un año alojados en otra escuela. Y ahora la escuela ya está funcionando y está totalmente rehecha, arreglada. Con un estilo neocolonial la hicieron, ¿no? Una escuela de los 30, me parece. Sí, es 30, una escuela 40. muy vieja, de hecho, bueno, es la 11. Las secundarias empiezan 20, 30, empiezan a aparecer las secundarias públicas. Y esta ya es una escuela mucho más modesta, digamos, si la comparamos con la 1, que ya es muy aparatosa, muy bonita, muy lucidora. Esta es más modesta porque finalmente nunca habrá dinero que te alcance para hacer todas las escuelas ideales. Es mucho más modesta, pero responde al estilo de la época, ¿no? Muy bien, pues ¿seguimos caminando? Claro. Sí, bueno, no se vaya, acompáñenos. Hoy. Bueno, pues caminamos al otro extremo de la calle de Belisario Domínguez. Llegamos a la plazuela de Santo Domingo, frente al que fue tétrico palacio de la Inquisición. Siempre que pasamos por este lugar, es la Capilla de la Expiación. Formaba parte, este era el atrio del convento, las rejas llegaban hasta donde están estos volardos. De aquel lado proseguía el atrio, se llamaba la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, y en este lado fue donde, siempre me acuerdo, fue donde fusilaron al general conservador Santiago Vidaurri, que recuerdo la nota de Paino, que decía no era necesario que le hicieran la burla que le hicieron, le pusieron orquesta en lo que lo fusilaban y además lo colocaron de espaldas. Y le tocaron los cangrejos. Le tocaron los cangrejos durante la ejecución, la célebre canción de ¿quién sería? De Prieto. De Guillermo Prieto.
porque mamá Carlota es de Riva Palacio. Exactamente. Y entonces, en el momento en el que lo van a ejecutar, al general conservador le tocan la canción con la que hacían burla de los conservadores, y cae ahí el cuerpo de una persona que además dicen que era un muy buen hombre, que fue denunciado, se había escondido, que ni siquiera se quería meter a la guerra, se dejó arrastrar por los acontecimientos y por la ley de que todos los jefes que fueran sorprendidos tendrían que ser pasados por las armas de inmediato. Él, cuando se empezaron a ir los conservadores, no quiso salir de la ciudad, se refugió en casa de un amigo, alguien lo delató, fueron por él y en este sitio lo ejecutaron. Pero bueno, esto ya no se sale un poco de lo que... Mira, sí y no, porque pasan cosas muy interesantes en ese periodo de la Reforma Liberal hasta la caída del Imperio, la llegada de Porfirio Díaz, y entonces la ciudad vuelve a ser liberal. Es que aquí hay personajes involucrados de una manera administrativa, política, económica. Aquí hay un personaje que tiene responsabilidad directa sobre la operación de la desaparición de los conventos. Un señor que se llama Guillermo Prieto, que sufrió de una manera tremenda con todo este proceso. A él le toca ser ministro de Hacienda en varias ocasiones y siempre le pasa lo mismo. Es decir, le tocan circunstancias muy feas, nunca tiene dinero, se deprime, arroja la toalla y ya luego hace una explicación técnica muy buena de por qué hizo lo que hizo. Pero, y fíjate qué interesante que al mismo tiempo sea el autor de la gran canción liberal que aparece en los momentos más... Sí, bueno, una vida así. Fíjate, su padre era el dueño del Molino del Rey. ¿Sí? Él crece en el Molino del Rey, pero el SAT de ese tiempo se lo expropia por deudas. Y entonces los dejan, muere el padre, les expropian el molino, los dejan en la calle, la madre pierde la razón, se va a vivir a casa de un hermano. Aquí, precisamente, a un lado donde estaba la casa de González Obregón, en la calle de la Encarnación, ahí llega a vivir la madre enferma y el hermano que la recoge dice, sí, recojo a mi hermana, pero estos no. Y entonces andan en la calle Prieto y su hermano Homobono, sin imaginar Prieto que llegaría a ser secretario de Hacienda y tener que ejercer las mismas funciones de las que había sido víctima. Es que esas son cosas que nunca recordamos de nuestros grandes escritores del 19, porque también está su gran amigo, su gran compinche, Manuel Paino, que son nuestros primeros, ahora sí que tecnócratas, algunos de nuestros primeros economistas, bien enseñaditos, eso sí, por el papá de Manuel Paino, que era funcionario hacendario. Sí. Y él es el que les empieza a decir a estos muchachitos, mira, rentas, impuestos, administración pública, todavía sin saber que tanto Manuelito como Guillermo van a llegar a ser secretarios de Hacienda. No, y van a tener que manejar la deuda inglesa, y van a tener que manejar el problema con Francia, España, Inglaterra, que provoca la intervención. Paino hace unos libros muy eruditos sobre incluso analiza las finanzas en tiempos de Maximiliano. Son personajes de verdad portentosos. Impresionantes. Y precisamente esta caminata, por lo que ya no existe, pues tiene que ver con Guillermo Prieto, porque a él le toca empezar a ejecutar en 1861 la desaparición de los conventos. Y es una cosa, están trabajando, pero acelerados, porque como tú ya lo dijiste, no tienen un peso. ¿De dónde sacan? Y una vez más empiezan a pensar en los conventos. Sí, fíjate que Artemio de Valle Arizpe promete en uno de sus libros, dice, voy a dar la lista de los truchimanes que compraron a precio regalado los conventos y para enriquecerse. Voy a publicar la lista. La lista nunca se publicó, pero leyendo las notas de un francotirador de Manuel Carballo, que es un libro, pues ya sabes, Manuel Carballo era un crítico muy despiadado, le dedica una nota muy cálida y muy elogiosa a Artemio. Dice que se volvieron muy amigos al final de la vida de don Artemio y que le dijo, tengo guardada la lista en una caja de seguridad de un banco.
pero murió solo y no sabemos, nos quedaremos con las ganas de ver quiénes fueron los truchimanes que se enriquecieron. Los especuladores inmobiliarios del siglo XIX, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí aparecen sueltos por ahí algunos nombres. El propio Miguel Lerdo de Tejada compró una casa por allá por la calle del Empedradillo, donde hoy es el Monte de Piedad. Don Benito compró una casa junto a un convento, propiedad de un convento en Oaxaca. Y hay 2 o 3 menciones de fincas compradas por la esposa de Manuel Paino. Lo que pasa es que la esposa de Manuel Paino, Lupita, era como su manager, administradora, toda la parte de venta de papeles, novelas, tal, era Lupita la que lo llevaba. Don Manuel se dedicaba a escribir, ¿no? Y aparece ella como compradora de algunas. Ahora, hay otras que no se saben. Por ejemplo, allá donde hoy es el Museo del Carmen, que es una historia fabulosa, porque el provincial de los Carmelitas, Rafael Checa, se entera de que viene esta nacionalización, lotificación y venta, y se les adelanta. Lo que hoy llaman en la Bolsa de Valores información privilegiada, eso era lo que tenía el padre Checa. Divide la huerta que llegaba desde Avenida Revolución hasta Universidad, era inmensa, lotifica y vende. Y cuando llega el gobierno federal, ¿qué creen? Ya no hay nada que ver. Muy bien. Bueno, y volviendo a la prensa del siglo XIX, ahí en la hemeroteca, encuentra uno el periódico del siglo XIX, fundamentalmente, el Monitor un poco, también el Monitor Republicano, pero aparece la noticia de que al enterarse precisamente los curas, los habitantes del convento de Santo Domingo, que viene la expropiación de los bienes del clero, la desamortización de los bienes del clero, esconden los tesoros de Santo Domingo en las tumbas del cementerio. Me imagino que los sepulcros de Santo Domingo era el atrio, era donde se enterraba en ese tiempo a la gente, y entonces, amparados en las sombras y en las bardas que cercaban el convento, comienzan a meter los cálices de oro. Son las leyendas que empiezan a correr por ese tiempo. Quién sabe qué tanto serían ciertas, pero aparece en la primera plana del siglo XIX, enterraron los tesoros y fueron descubiertos. Entonces, imagínate nada más la fiebre que se debe haber desatado por decir: todos estos escondieron las riquezas que todos vimos y que ya no están. Mientras uno vendían unas cosas y otros se robaban otras, la gente comenzaba a especular. Y comienza la demolición precisamente del convento de Santo Domingo, y cuando tiran uno de los muros aparecen 11 momias. Exactamente. Y se arma un chisme, pero esperpéntico. Aparecen las momias tan bien conservados, los esqueletos con la carne pegada, que hasta las pueden tener paraditas. Existió una foto que de vez en cuando aparece ahí en internet. Se las traen más para acá, digamos a la altura de donde están estos falsos arcos, porque estos son contemporáneos. Se hace la calle de Leandro Valle. Exactamente. Y las dejan ahí, y la prensa de la época dice: estas son víctimas del Santo Oficio, de la Inquisición. Y que se les ve la tortura en el rostro. Exactamente. Y además llaman a la gente, a los lectores, a que vayan a ver las momias, porque es la realidad. Eso era lo que hacía la Iglesia aliada al conservadurismo. Y se arma un mitote enorme. La gente efectivamente se deja venir a ver las momias, hasta que un anciano padre dominico... Dicen que una de ellas era la de Fray Servando. Sí. Era la de Fray Servando, precisamente porque hay un anciano padre dominico que dice: bueno, ya estuvo bueno de que nos estén echando cargos que no son reales, y hace un pequeño folleto donde dice: a ver, las momias que acaban de sacar son fulano, 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 fulano y el padre Mier. Así que como que descoloca un poco la reacción pública, porque parece una maniobra con mucho de propaganda, ¿no? Sí, no, totalmente. Tienen también que justificar lo que están haciendo. Y luego la otra cosa que pasa es lo de los túneles. Comienza a surgir la idea de que de aquí había túneles, que de los conventos y de los templos recorrían la ciudad. Bueno, y al propio Palacio de Inquisición, ¿no? Sí. Las cárceles. Pero ahora, no recuerdo el nombre de este empresario. Cuando se empiezan a exhibir las momias, él dice: yo las voy a comprar y me las voy a llevar de gira por América Latina y me las voy a llevar a Europa. Y las compra. Pero este señor era esposo
de una señora que tenía una enfermedad que le hacía que estuviera... Julia Pastrana, que estuviera cubierta completamente de vello y la exhibía en el circo a su propia esposa. Y dice, bueno, pues voy a comprar las momias. Se sabe que hay una nota de que andan por Argentina, por Buenos Aires, etcétera. Y luego alguien, un agregado cultural o un miembro de la diplomacia mexicana, las descubre en Ginebra, en una feria. Sí hubo datos de que las momias se fueron a Europa, de que se exhibieron en los Países Bajos y además de que las exhiben, como lo que decía el chisme aquí, de la Inquisición. Víctimas de la Inquisición. Sí, según la expresión que tenía la momia, le inventaban la tortura. Entonces decía, fue víctima del jarro de agua, ¿no? Por un gesto que tenía. Y luego se pierde el rastro de las momias. Más o menos hay datos de qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Se exhiben en Europa con éxito, con tanto éxito que al empresario, que es un Barnum de mediados del 19, se lleva las momias y efectivamente agarran camino por barco para irse a América del Sur. Pero el barco en el que vienen las momias zozobra y se hunde frente a las costas de Argentina, en el Mar del Plata. Y bueno, todos los biógrafos de Fray Servando que le han investigado llegaron a la misma conclusión. Fray Servando, con esa vida errante de escapes, fugas, ocultamientos y demás, acabó sumergido allá en América del Sur. O sea, se hundieron, naufragaron. Se hundieron y ahí se acabó. Nunca se recuperaron. Qué historia, qué destino. Qué destino el de Fray Servando, ¿no? Después de todo lo que hace, acabar moviéndose después de muerto, mucho después de muerto, y terminar en un confín del universo, literal, en el fin del mundo, ahogado en agua. Qué historia. Y bueno, pues estamos en la segunda plaza más importante después del Zócalo, la segunda plaza más importante de la ciudad, sobre la calle que se llama desde 1921 República del Brasil. Como lo decíamos, se llamaba Calle de la Aduana y luego Calle de la Aduana Nueva, Calle de los Sepulcros de Santo Domingo. El edificio de la aduana, hay que aclarar. El edificio de la aduana, sí. Hay que imaginar también ese escenario. Todas las mulas de carga que traían cosas a la ciudad se estacionaban en este lugar para hacer los trámites en la aduana. Y por eso los evangelistas de los portales, para la gente que no sabía llenar las declaraciones claro, de impuestos, había gente ahí que les ayudaba a escribir. Se quedó una gran tradición ahí en los portales pues todavía hace unos años aquí en el programa entrevistamos a un señor que estaba con su Olivetti y hacía cartas de amor que vendía a 50 Ahora está la película de pesos. Cantinflas, ¿no? También aquí, sí. Oye, y una película de A la Triste que hacen en la época de la Revolución que se llama El Remington. Y sacan una toma donde está el Remington recargado en los portales en 1913 y a un lado se ve un letrero que dice, se sacan copias fotostáticas. Oye, pero bueno, hay cosas que no puedes controlar. Algo que es importante decir de esta plaza, que creo que a veces lo perdemos un poco de vista, es que también es, yo creo que el primer esfuerzo que hay en la Ciudad de México por generar un espacio urbano unificado, hacer un proyecto urbano con una misma imagen, con un mismo estilo. Ese es un proyecto que tiene mucho que ver con Pedro de Arrieta, que era el arquitecto predilecto de los dominicos y de la Inquisición. Y autor del Palacio de la Inquisición. Porque si se fijan aquí vamos a encontrar la piedra tesontle, la piedra roja volcánica en todas las construcciones. Y esa era la idea de Arrieta también. Que todos estos edificios que caían bajo el dominio de los dominicos, porque hay que recordar que cada barrio, digamos, dependía de una orden religiosa, pues que todos estos edificios tuvieran una misma imagen que unificara y homologara el estilo de la plaza. Y eso creo que también es algo muy interesante de la historia arquitectónica de esta ciudad. Y es que además aquí lo puedes hacer más manejable. En el Zócalo es dificilísimo. Por pero la escala, ¿no? Exacto, es mucho más acotado. Puedes planearlo de mejor manera. Y el convento pues también debió tener una imagen similar a la que... Pero bueno, a mí eso me llama mucho la atención. Arrieta es del 18. Sí. Ellos se instalan aquí en 1527. Entonces hay que imaginar, dicen que en la esquina de Cuba y Brasil estuvo el Palacio de Cuauhtémoc.
Entonces, cuando en 1527, pues Cuauhtémoc acababa de morir, la Ciudad de México todavía tenía muchas ruinas mexicas o prehispánicas en muchos lugares, comenzaba a trazarse los espacios y a habitarse. Entonces, en 1527 se les dan estos solares a los dominicos y son precisamente ellos los que están encargados de llevar a cabo, Fray Domingo de Betanzos, los primeros casos de la Inquisición. No está establecida formalmente la Inquisición, pero estos dominicos ya hacen trabajos de inquisidores y les dan unas casas para que puedan ejercer eso. Entonces les dan el lugar para que asienten su convento y les dan unas casas que como serían en 1527-28 para que comiencen a ejercer su terrible ministerio. Hay un libro, no sé si lo recuerdas, Berta, que cuenta la historia de este edificio desde 1527 hasta ahorita. Rastrearon los documentos de quiénes fueron los primeros dueños, quién le vendió a quién, qué modificaciones se hicieron. Ahí vivió Leona Vicario y murió. Juntito. Ahí vivió Santana cuando todavía era inquilino de Doña Leona. Era inquilino de Leona Vicario, etcétera. Pero me llama mucho la atención pensar cómo habrá sido ese momento y cómo habrá sido el convento original, porque bueno, esto que estamos viendo portentoso es de 2 siglos y medio después. Y fíjate que de ese momento también la memoria de estos lugares es bien interesante, ¿no? Cómo las cosas regresan, algo que hemos platicado. Junto con los dominicos se instala aquí en el siglo XVI el primer protomedicato de la Nueva España, ¿no? Es decir, el primero encargado de regular la práctica médica y eventualmente termina siendo la escuela de medicina también, ¿no? Claro. O sea, como de alguna manera las cosas regresan. Esa misma esquina donde decíamos que era el Palacio de Cuauhtémoc, la calle de Donceles, ahora creo que hay una taquería ahí donde venden tacos de canasta, algo así, vivió el primer cirujano. El cirujano que vino con Cortés le tocó, Cristóbal de Ojeda o algo así se llama, le toca ese predio y él finca ahí su casa a un ladito de la de Juan Jaramillo y la Malinche, porque a ellos les toca vivir en este lugar. A los conquistadores más importantes les dan, por ejemplo, los portales y la parte alta de los portales de Santo Domingo y se empieza a habilitar este lugar. Pero está lleno de cosas pues extrañas. Están las momias, está la leyenda de los tesoros, está la leyenda de los túneles, está el arte que se desarrolla en este Que por cierto lugar. Hay una pinacoteca en el Palacio de Medicina donde podemos encontrar muchas imágenes de estos dominicos que habitaron el convento y el Palacio de Inquisición. Y una vez más Guillermo Prieto aparece. ¿Por qué? Porque Guillermo Prieto es este chamaco desamparado que viene a buscar al presidente Santa Anna ahí y no lo encuentra. Y entonces dice, bueno, ¿y con quién hablo? Y sube y queda semiadoptado por Andrés Quintana Roo, el marido de Leona Vicario. Claro. Ah, claro, sí. Él recibe ayuda de Quintana Roo y de Lucas Alamán. Había sido muy crítico también de Lucas Alamán y en esta pugna de liberales contra conservadores, y él se sorprende cuando ve la generosidad de Lucas Alamán, que dice, a pesar de que usted me ha destrozado en los diarios, yo lo voy a Le da alojamiento en San Cosme, ¿no? En su casa de San Cosme, en el momento en que están entrando los invasores estadounidenses. Va huyendo la esposa de Prieto con sus niños chiquitos, con la suegra, y va con un carromato lleno de sus objetos personales, y la mujer desesperada pues acierta a tocar en una casa que resulta ser la de don Lucas Alamán. Y cuando ya pasó lo más feo de la invasión a la ciudad, Prieto empieza a buscar a su familia. Sorpresa, está alojada en la casa de Lucas Alamán. Qué momentos. Y luego el momento también me fascina, cuando se despiden Paino y él, que viene la invasión norteamericana y se quedan de ver en los arcos de San Cosme. Han sido amigos desde niños, como lo reseñabas, tuvieron todas las aventuras juntos y les toca a cada uno una comisión distinta. Vienen los gringos y a Paino le encargan hacer un correo clandestino entre México y Veracruz, donde se pueda enviar comunicaciones. Tiene que tender una línea, digamos, buscando personas. Oye, vas a recibir una carta, la vas a llevar a tal lugar, la otra persona. Entonces tiende la línea clandestina, Paino se va a vivir esa aventura y Prieto se va hacia Querétaro. Bueno, pues historias que van surgiendo. Se tira, se destruye completamente el convento, y por lo que era la comunicación, era un convento también amplísimo, ¿no? Corría hacia
hacia Allende. Sí, muy grande, también con su huerta. Si uno camina por esto que es Leandro Valle, lo que uno alcanza a ver otra vez son huellas de las construcciones conventuales. En algunas construcciones a veces se alcanzan a ver algunos arcos. Todo esto tiene rastros del viejo convento. Aquí hay un condominio que tiene en su estacionamiento todavía muro del convento. ¿Alguna vez? Bueno, ya hay un centro cultural también. Sí, ¿no? Claro, eso está acá adelante. Este edificio de aquí tiene muros del viejo convento. Se tira esta calle y se le bautiza como Leandro Valle, uno de los 3 mártires de la Reforma, ¿no? Con Melchor Ocampo, Leandro Valle y el general que siempre, Santos Degollado. Exactamente. El general que perdió todas sus batallas, ¿no? Lo que pasa además es que el asesinato de Valle es una cosa muy dramática, fusilado por órdenes del Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez. Y los liberales lo convierten en uno de esos símbolos de la lucha, del enfrentamiento. Por eso lo primero que hacen cuando se derriba Santo Domingo es abren la calle, que llega hasta allá, literalmente 2 cuadras, que es la profundidad de la construcción, al menos a esta altura, porque después se alarga para allá con la huerta, y entonces la bautizan como Leandro Valle, que Salvador Novo un poco excesivamente decía que era la calle más inútil de México. ¿Más inútil? Sí, porque decía, es que no lleva a ningún lado. Bueno, un poco así. Sí, es un pasaje simplemente. Realmente sí. Pero es un pasaje que podría ser bellísimo. Es un espacio arbolado, maravilloso, pocos lugares los arbolados arcos, hay en el centro. Estás escoltado por edificios muy antiguos. Este es del año 1929. Y bueno, pues uno está pisando esta fuente, es la que estaba en el centro, ¿no? De Santo Domingo. Estuvo en algún momento en el centro de la plaza de Santo Domingo, famosa por el aguilita que la corona. Y le dan su lugar a doña Josefa, que es la que sigue allá. Sí, es el lugar que ocupa doña Josefa, en la plaza que también rinde culto a la autonomía universitaria, ¿no? Estamos muy cerca. Es el barrio universitario. Bueno, claro, ya lo decíamos, ¿no? El Palacio de Inquisición termina siendo la Escuela de Medicina. Y bueno, creo que solo hay que mencionar que esto que vemos aquí es una especie de reconstrucción de cómo se debió de haber visto el convento, ¿no? Y esta realmente se hace para los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces es realmente bastante reciente, pero la intención es que nos dé una idea de cómo debía tener el convento sus arcos, sus ventanales, etcétera. Además es una calle con alguna historia. Aquí se filmó una película, Mimí, El Profeta Mimí. Con López Tarso, una historia extraordinaria, estrujante, inspirada en un caso del periódico Alarma, ¿no? Así es, bastante truculento el asunto. Pero sí, por aquí la filman. Bueno, pues vamos a caminar un poquito me parece que por aquí se puede apreciar también parte del convento, parte sí. Del En esta parte se alcanzan a ver arcos, se alcanzan a ver materiales, que es otra vez huellas, indicios de lo que una vez existió aquí. Berta, antes de que nada más concluyamos el programa, creo que sería muy interesante esta reflexión que nos hacías hace unos días cuando nos propusimos hacer este programa, de cómo este es el momento, el de la destrucción de los conventos, donde pasamos del virreinato a una ciudad liberal. O sea, es cuando se termina la ciudad novohispana de alguna manera. Exactamente. Estamos muy acostumbrados a ver litografías de la vida virreinal. ¿Y qué es lo que vemos? Muros de conventos. Con la Reforma, con todo y el conflicto político e ideológico que implica, también le cambian la cara a la ciudad. Se vuelve una ciudad más liberal, se vuelve una ciudad más laica. Ese proyecto de ciudad va a experimentar cambios muy fuertes, pero que de alguna manera continúan, le dan continuidad cuando empecemos a hablar de ciudad revolucionaria, 1930, cuando se abre el 20 de noviembre. Esta calle, de hecho, Belisario Domínguez, se abre más hacia el oriente, pasa por delante del exconvento de la Encarnación, que es el edificio de la SEP, y se abre partiendo el Colegio de San Pedro y San Pablo, y se abre la calle de República de Venezuela. Pero eso ya ocurre en 30, y es darle continuidad a esta manera de transformar la ciudad.
Si hoy nos parásemos aquí, pero en 1850, no reconoceríamos la ciudad. No, desde luego. Son cambios radicales. Sí, no podríamos estar aquí, pues estaríamos dentro del convento. De hecho. Oye, pero fíjate qué buena cosa que pusieron aquí una placa en 2019, recordando a este periodista olvidado, Paulino Martínez. Ciro B. Ceballos habla mucho de él en su panorama de México, como uno de los periodistas más combativos, lleno de anécdotas, un personaje lleno de anécdotas, pero en el momento en el que Ciro escribe, en los 30s, dice, nunca se supo qué pasó con él. Desapareció en medio de las convulsiones que siguieron al asesinato de Madero, a la llegada de Huerta, a los asesinatos que se cometieron en tiempos de Huerta, en las persecuciones de Huerta. Y aquí, esta placa vivía aquí la noche del 13 de diciembre de 1914, que desapareció para ser asesinado sin que se pudiera recuperar su cuerpo. Es decir, después de esa noche, ni siquiera el cuerpo de Paulino Martínez apareció. Qué sorpresa encontrar esta placa que no habíamos visto. Estamos llegando al final de este programa. Nos faltó San Lorenzo. Pero entonces nos vas a tener que acompañar la siguiente semana. Con mucho gusto los acompaño, claro que porque pues podemos también por allá, hay más cosas que ver de la ruta de conventos. Desde luego, está la Encarnación, está la enseñanza, aunque no es propiamente un convento, pero en esa oleada de transformación, San Pedro y San Pablo ha sido de todo. Cuartel, escuela secundaria, hoy es bodega de patrimonio nacional, cualquier cantidad de cosas están de ese lado. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Encantado. Vamos a San Lorenzo, vamos a la Encarnación y seguimos recorriendo ese México que ya no está. Héctor. ¿Cómo te agradezco? Una delicia, Gracias, como siempre. Pues Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias también a usted, espero que haya disfrutado este recorrido, sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.